Eché a la familia de mi hermana de mi casa, y ellos la destruyeron en venganza. Eché a la familia de mi hermana de mi casa, donde vivían sin pagar renta. Entonces, destruyeron mi casa como venganza. Hola, Reddit. Soy una mujer de 32 años y mi esposo Benny, de 34, hemos estado casados por 5 años. Ambos trabajamos en tecnología y nos ha ido bastante bien. Hace un par de años, compramos esta segunda casa como una propiedad de inversión. Nada lujoso, solo una casa decente de 3 habitaciones en un buen vecindario. Ahora entra mi hermana menor, Megan, de 29 años. Siempre ha sido el espíritu libre de la familia, ya saben, el tipo que no puede mantener un trabajo y siempre persigue algún nuevo sueño. Bueno, hace 2 años, estaba pasando por un mal momento, no podía pagar la renta y estaba a punto de ser desalojada. Como soy la hermana mayor responsable, le sugerí que se mudara a nuestra segunda casa sin pagar renta. Lo sé, pero bueno, es familia, ¿no? Al principio todo estaba bien. Megan estaba agradecida, mantenía el lugar ordenado, incluso comenzó a enderezar su vida un poco. Benny y yo nos sentíamos bien por ayudarla. Pensamos que tal vez esto sería el empujón que necesitaba para pararse por sí misma. Oh, qué equivocada estaba. Hace 6 meses, Megan anunció que se iba a casar con este tipo, Chris, de 31 años. Solo habían estado saliendo por 3 meses. Pero espera, hay más. Chris tiene 2 hijos de un matrimonio anterior, Tyler de 7 años y Emma de 5. Y, ¿adivina qué? Todos necesitaban un lugar donde vivir. Ahora, no soy insensible. Estamos hablando de niños. Así que, en contra de nuestro mejor juicio, aceptamos que se quedaran todos en nuestra casa sin pagar renta. Y fue entonces cuando todo se fue al diablo. Pero antes de entrar en los detalles, necesito saber, ¿estamos locos por pensar que toda esta situación está mal? ¿Soy la villana por lo que estoy a punto de contarles? Editar. Muchas gracias a todos por los consejos. Sin embargo, pensé que necesitaba darles más información para que juzguen mejor. Así que aquí vamos. Bien, este es el trato con todo este desastre. Como dije, Megan había estado viviendo en nuestra casa durante unos 2 años. Iba bien, supongo. Ella hacía lo suyo, nosotros lo nuestro, sin dramas importantes. Luego, boom, hace 6 meses, nos suelta esta bomba. Me voy a casar, dice emocionada. Me alegré por ella. Pero luego empieza a hablar de que Chris se mudará con sus hijos a nuestra casa, que nosotros poseemos, donde ella ya vive sin pagar renta. O sea, por favor. Aceptamos ayudar a mi hermana, no comenzar una comuna. Pero Megan insiste, solo será temporal. Pronto encontraremos nuestro propio lugar. Y Chris ahí asintiendo, prometiendo que se irían en poco tiempo. Benny y yo no somos monstruos. No podíamos simplemente echarlos a la calle, así que accedimos a regañadientes. Gran error. Enorme. Primero, la limpieza, o debería decir la falta de ella. Cuando solo era Megan, bueno, el lugar no estaba impecable, pero era habitable. Ahora es como si un tornado hubiera golpeado una tienda de juguetes y un basurero al mismo tiempo. Hay juguetes por todas partes, y quiero decir por todas partes. El otro día encontré un Lego en la tostadora. ¿Cómo pasa eso? La cocina siempre es una zona de desastre. Platos sucios apilados como una especie de torre de jenga asquerosa, comida pegada en las encimeras. Juro que vi algo moverse en el fregadero la última vez que estuve allí. Y el baño, mejor ni hablar. No, mejor sí, porque me está volviendo loca. Toallas mojadas en el suelo, pasta de dientes embarrada en el espejo. Y ni siquiera me hagas empezar con el estado del baño. Es como si fueran alérgicos a jalar la cadena o algo así. El ruido es otra cosa. Es constante. Entiendo que los niños son ruidosos, pero esto es otro nivel. Los vecinos ya se han quejado 3 veces. 3. Nosotros somos los propietarios. ¿Adivinen quién tiene que lidiar con eso? Sí, nosotros. No es solo el volumen, es el horario. ¿Quién deja que sus hijos corran y griten a las 11 de la noche un martes? Al parecer, Chris y Megan. Y luego está lo de las peleas.
Oh, Dios, las peleas. Se gritan como perros y gatos por sabe Dios que a cualquier hora. Es como vivir al lado de un programa de telerrealidad, excepto que no podemos cambiar de canal. Pero lo peor es la falta total de respeto hacia nuestra propiedad. Recuerden, esta es nuestra casa. Nosotros somos los dueños. Les estamos permitiendo vivir ahí por pura bondad de nuestro corazón. Ya han roto 2 ventanas. ¿Cómo? No tengo idea. Las paredes están cubiertas de dibujos con crayones y calcomanías, y no del tipo lindo que uno pondría en el refrigerador. La alfombra de la sala está arruinada. Hay una mancha que sospechosamente parece de jugo de uva cubriendo la mitad. Cuando le pregunté a Megan sobre eso, simplemente se encogió de hombros y dijo, niños, ya sabes. No, Megan, no lo sé, porque mis hijos, si tuviera alguno, sabrían que no se debe vaciar una botella entera de jugo de uva en la alfombra de otra persona. Y ni me hagas hablar del patio trasero. Solíamos tener un lindo jardín ahí. Ahora parece una zona de guerra. Las jardineras han sido desenterradas. La cerca tiene más agujeros que un queso suizo. Y estoy bastante segura de que están usando mi rosal como baño para su nuevo cachorro. Mencioné que consiguieron un cachorro sin preguntarnos, ¿en nuestra casa que nosotros poseemos? Ahora hablemos de la carga financiera. Cuando aceptamos que Megan se quedara sin pagar renta, pensamos, está bien, podemos encargarnos de la hipoteca y tal vez ella contribuya con los servicios. ¡Qué chiste! No solo estamos cubriendo la hipoteca, sino que las facturas de servicios se han disparado. Estoy hablando de triplicar lo que solían ser. La cuenta del agua está por las nubes, la electricidad, ni me preguntes. Y de alguna manera, la cuenta del Internet también ha subido. ¿Cómo se usa tanto Internet? Hemos intentado hablar con ellos, pedirles que tal vez contribuyan un poco, ya saben, pero siempre es la misma historia. Estamos un poco cortos este mes, o la próxima vez te pagamos, lo prometemos. Pero, ¿saben qué es lo que realmente me está afectando? La manera en que toda esta situación está arruinando nuestras relaciones. Benny está al borde de la locura. Siempre ha sido el tranquilo, pero hasta él está empezando a perder la paciencia. Estamos discutiendo más de lo que nunca lo hemos hecho, y siempre es por Megan y su gente. Y Megan se ha vuelto una princesa mimada. Es como si se le hubiera olvidado que le estamos haciendo un favor enorme. El otro día se quejó de que no habíamos pintado la casa en un buen tiempo. La audacia, quise gritarle, estás viviendo aquí gratis en nuestra casa que nosotros poseemos. Chris no es mejor. Se pavonea como si fuera el dueño del lugar. Noticia de última hora, amigo, no lo eres. Nosotros sí. Siempre tiene alguna queja o petición. Que la presión del agua es muy baja o que si habíamos pensado en instalar un jacuzzi en una casa que él no posee y por la cual no paga. Y los niños, mira, no quiero hablar mal de los niños, pero estos dos son un desastre. No tienen respeto por nada ni nadie. Tratan la casa como su patio de juegos personal. Y Chris y Megan solo los dejan. Es como si nunca hubieran oído hablar de la disciplina. Lo peor de todo es que este desastre está empezando a afectar a otras partes de nuestra familia. Nuestros padres están del lado de Megan, si puedes creerlo. Ellos dicen, pero es tu familia y tienes que ayudarse entre sí. Hace tiempo que pasamos de ayudar. Esto es aprovecharse, tal cual. Siento que me estoy volviendo loca. ¿Soy la única que ve lo mal que está esta situación? Abrimos nuestro hogar, nuestra propiedad por la que trabajamos duro, a mi hermana por pura bondad. Y esto es lo que recibimos a cambio, una casa destruida, facturas altísimas y una familia enfrentada. Amo a mi hermana, pero esta situación es insostenible. Algo tiene que cambiar. Y temo que va a ser mi cordura. El sábado pasado, Benny y yo decidimos pasar por la casa para revisar cómo iban las cosas. Habíamos estado haciendo eso más seguido últimamente con todos los problemas. Normalmente le avisábamos a Megan, pero esta vez pensamos en sorprenderlos. Vaya que fuimos nosotros los sorprendidos. Llegamos a la casa y lo primero que noto es este buit viejo y destartalado en la entrada, que nunca había visto antes. Raro, pero bueno. Tal vez tenían a un amigo de visita. Pero luego entramos, y juro que mi mandíbula se cayó al piso. Ahí, sentada en mi sala, en mi sillón reclinable,
estaba esta señora mayor que nunca había visto antes. Tenía los pies en mi mesa de centro, viendo mi televisión, tomando de mi taza favorita. Por un segundo, pensé que tal vez había entrado a la casa equivocada. Pero no, ahí estaba la chaqueta de Megan tirada sobre el respaldo del sofá y uno de los muñecos de acción de Tyler en el suelo. Antes de que pudiera abrir la boca, Megan entra saltando, todas sonrisas como si esto fuera lo más normal del mundo. Comienza a contar emocionada que la mamá de Chris necesitaba un lugar donde quedarse. ¿Y no era genial que tuviéramos una habitación extra? ¿Habitación extra? ¿Qué habitación extra? La casa ya está reventando de gente con ellos y los niños. ¿En qué lugar pensaban que iba a dormir esta mujer? ¿En la encimera de la cocina? Resulta que esta mujer misteriosa era la mamá de Chris. Al parecer, había estado viviendo con ellos durante las últimas 2 semanas en nuestra casa, y no nos habían dicho ni una palabra. Perdí el control. O sea, realmente lo perdí. Toda la frustración, todo el enojo que había estado acumulando durante los últimos 6 meses simplemente salió a borbotones. Empecé a gritar sobre cómo esta era nuestra casa, cómo no tenían derecho a meter a alguien más sin siquiera preguntarnos, cómo estaban aprovechándose de nuestra bondad. Megan intentó interrumpirme, diciendo algo sobre cómo la mamá de Chris no tenía a dónde ir, que no podían dejarla en la calle. Pero no estaba dispuesta a escucharlo. Le señalé cómo eso era exactamente lo que nos estaban haciendo a nosotros, poniéndonos en una posición donde o dejábamos que esto siguiera o éramos los malos que echaban a una señora mayor a la calle. Chris entró entonces, todo inflado y a la defensiva. Empezó a decir que estábamos siendo egoístas, que la familia debe ayudar a la familia. Apenas conocía al tipo, mucho menos a su madre. Y la audacia de que él nos diera una lección sobre la familia cuando era él quien se estaba aprovechando de nuestra generosidad. La discusión solo escaló a partir de ahí. Benny intentó ser la voz de la razón. Al principio, Benny señaló calmadamente que esto no era lo que habíamos acordado, que traer a otra persona sin siquiera discutirlo con nosotros era una gran violación de confianza. Pero Chris no quiso escucharlo. Se le puso cara a cara a Benny, gritándole que teníamos más que suficiente espacio, que solo estábamos siendo avaros. Fue entonces cuando Benny perdió la calma también. Nunca lo había visto tan enojado. Comenzó a enumerar todas las maneras en que se habían aprovechado de nosotros, el desorden, el ruido, los daños a la casa, las facturas altísimas que estábamos pagando. A ese punto, todos estábamos gritando. Los niños lloraban. La mamá de Chris parecía en shock, y Megan alternaba entre gritarnos y tratar de calmar a todos. Fue un completo y absoluto desastre. Finalmente, tuve suficiente. Tomé una profunda respiración, miré a Megan directamente a los ojos y le dije las palabras que nunca pensé que diría a mi propia hermana: quiero que se vayan, todos. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio fue ensordecedor. La cara de Megan se desplomó como si la hubiera abofeteado. Chris empezó a balbucear, intentando retractarse y suavizar las cosas, pero yo ya estaba harta. Muy harta. Benny y yo nos dimos la vuelta y salimos, mientras Chris nos gritaba que no podíamos hacer eso, que era ilegal. Noticia de última hora, amigo, no es ilegal cuando no tienes contrato de arrendamiento y no has pagado ni un centavo de renta. Al día siguiente empezaron las llamadas. Primero, fueron nuestros padres. Mamá lloraba preguntando cómo podíamos hacerle eso a la familia. Papá estaba seco y decepcionado, diciéndonos que teníamos que reconsiderarlo. Luego fueron nuestros tíos y tías, nuestros primos, incluso algunos amigos de la familia. Al parecer, Megan y Chris se habían dedicado a esparcir su versión de los hechos por todos lados. Según ellos, éramos monstruos sin corazón que estábamos echando a una pobre anciana a la calle. No importaba el hecho de que ni siquiera sabíamos que ella estaba viviendo ahí hasta el día anterior. No importaba que les habíamos permitido vivir sin pagar renta en nuestra casa durante meses. Oh, nada de eso importaba. A todos solo les importaba que estábamos desalojando a una anciana. Las acusaciones llovían una tras otra. Éramos avaros. Éramos egoístas. No nos importaba la familia. Estábamos maltratando a una anciana. Y así seguía. Perdí la cuenta de cuántas veces escuché la frase: la sangre es más espesa que el agua, esa semana. Y no solo fue la familia. De alguna manera,
la historia se había esparcido entre nuestros vecinos y compañeros de trabajo. Recibí miradas feas en el supermercado. El jefe de Benny lo apartó para expresarle preocupación por sus valores familiares. Era como si, de la noche a la mañana, nos hubiéramos convertido en parias sociales. Y Megan y Chris estaban exprimiendo la situación al máximo. Megan publicaba actualizaciones llorosas en Facebook sobre cómo su propia hermana la estaba dejando sin hogar. Chris estaba en foros de la comunidad local pintándose como este hijo devoto que solo trataba de cuidar a su madre anciana. Convenientemente omitieron la parte de que vivían sin pagar renta o de cómo habían metido a su madre sin siquiera preguntarnos. Traté de defendernos. Al principio, respondía a las publicaciones en Facebook con los hechos, contando nuestra versión de la historia a quien quisiera escuchar. Pero era como gritar al vacío. Nadie quería oírlo. Nosotros éramos los malos en esta historia, y nada iba a cambiar eso. Lo peor de todo es que una pequeña parte de mí empezaba a creer que tal vez estaba siendo demasiado dura. ¿Deberíamos haber sido más comprensivos con la mamá de Chris? ¿Realmente éramos los monstruos sin corazón que todos nos hacían parecer? Los días pasaban y la presión seguía aumentando. Miembros de la familia llamaban a diario, alternando entre hacernos sentir culpables y ser abiertamente hostiles. Megan enviaba mensajes largos y emocionales sobre cómo estábamos destruyendo a la familia. Chris había comenzado a dejarnos mensajes de voz llenos de amenazas legales. Todo esto nos estaba afectando. Benny y yo estábamos discutiendo. Más que nunca, él quería mantenerse firme, pero el estrés de ser vilipendiados por todos los que conocíamos lo estaba afectando. Yo era un desastre, dudando de mí misma constantemente, dividida entre mi enojo por la situación y mi amor por mi hermana. Aproximadamente 2 semanas después de haber dado el aviso de 30 días, las cosas llegaron a un punto crítico. Benny y yo decidimos ir de nuevo a la casa, con la esperanza de tener una discusión calmada y racional sobre el proceso de desalojo. Viéndolo en retrospectiva, deberíamos haber sabido que eso no sucedería. Entramos y encontramos la casa en un estado aún peor que de costumbre. Parecía que un tornado había pasado por ahí. Ropa y juguetes estaban tirados por todas partes. Había nuevas manchas en la alfombra. Y el olor, Dios, el olor era indescriptible. Megan y Chris estaban en la sala junto con la mamá de Chris. La atmósfera era tensa desde el momento en que entramos. Intentamos mantener las cosas civilizadas, preguntamos sobre sus planes para mudarse, pero pronto quedó claro que no tenían intención de irse. Megan empezó de nuevo con la manipulación emocional, con lágrimas, preguntando cómo podía hacerle esto a mi propia hermana. Chris fue más agresivo, insistiendo en que tenían derechos como ocupantes ilegales y que no podíamos obligarlos a irse. Su mamá solo se quedaba sentada en silencio, pero la mirada que nos daba podría haber cortado la leche. Te ahorraré los detalles de la pelea que siguió. Fue fea, realmente fea. Hubo gritos, hubo lágrimas. Se lanzaron acusaciones que nunca podrán retirarse. En un punto, Chris se le puso cara a cara a Benny otra vez. Por un segundo, pensé que llegarían a los golpes. Lo peor fue cuando Megan empezó a sacar a relucir viejas quejas de la infancia, cosas que pensé que habíamos superado hace años. Me acusó de haber sido siempre la favorita, de ser egoísta y consentida. Dijo que siempre había estado celosa de ella, que todo esto era solo mi intento de arruinar su felicidad. Era como si ya no reconociera a mi propia hermana. La Megan que yo conocía nunca diría esas cosas, nunca trataría de manipularme de esta manera. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto había dañado esta situación nuestra relación, tal vez irreparablemente. El punto de quiebre llegó cuando Chris hizo un comentario sarcástico sobre cómo claramente no necesitábamos esta casa si podíamos permitirles vivir allí sin pagar renta. Algo dentro de mí se rompió. Les dije que eso era todo. Quería que se fueran, no en 30 días. Ahora. Sabía que no era estrictamente legal, pero en ese momento, no me importaba. Les dije que tenían hasta el final del día para recoger sus cosas esenciales y que podrían arreglar para recoger el resto de sus pertenencias después. Ya había terminado. En medio de todo esto, Benny notó algo mientras Chris le gritaba en la cara. Megan se había deslizado hacia la cocina. Se escuchó el sonido de vidrio rompiéndose. Estaba rompiendo nuestra vajilla, nuestra porcelana de boda. Eso fue la gota que colmó el vaso para Benny. Literalmente levantó a Chris y lo apartó,
y marchó hacia la cocina. Megan, mi hermanita, la chica con la que compartí habitación durante 18 años, estaba destruyendo sistemáticamente nuestra cocina. Platos destrozados en el suelo, pedazos de vidrio por todas partes. Había sacado las cacerolas de cobre que nuestra abuela nos había dado como regalo de bodas y las estaba abollando con un mazo para carne. Cuando nos vio, ni siquiera se inmutó. Me miró directamente a los ojos y dijo, si nosotros no podemos tener esta casa, entonces ustedes tampoco. De alguna manera, en medio de todo esto, Benny logró llamar a la policía. Cuando Megan y Chris se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, algo pareció sacarlos de su frenesí. De repente, estaban corriendo por toda la casa, agarrando lo que podían. Para cuando llegó la policía, ya se habían ido, simplemente desaparecieron. Salieron a toda velocidad de la entrada con la mamá de Chris apretujada en el asiento trasero entre los niños, el coche cargado con bolsas empacadas a toda prisa. La policía tomó nuestra declaración, pero no había mucho que pudieran hacer. No teníamos un contrato de arrendamiento formal. Y sin pruebas, los daños a la casa eran una cuestión de, él dijo, ella dijo. Nos sugirieron llevarlo a la corte civil si queríamos seguir adelante. El resultado ha sido difícil, por decirlo menos. Hemos tenido que cambiar nuestros números de teléfono por las constantes llamadas de acoso de los miembros de la familia. He bloqueado a la mayoría de mis parientes en las redes sociales. La casa está hecha un desastre. Estamos hablando de decenas de miles de dólares en daños, muebles destruidos, alfombras arruinadas, agujeros en las paredes, problemas de fontanería. Estamos en el proceso de presentar un reclamo de seguro, pero es complicado y desordenado. Megan y Chris, al parecer, se han mudado con nuestros padres. Me enteré de esto no por mis padres, sino por una publicación de Facebook de un primo. La familia en su mayoría sigue en nuestra contra. La narrativa es que los llevamos a hacer esto, que nuestra crueldad no les dejó otra opción. He intentado contactar a Megan una vez, no para reconciliarnos, sino para tratar de entender cómo llegamos a esto. Su respuesta no fue agradable. Está claro que, al menos por ahora, nuestra relación está más allá de cualquier reparación. Así que ahora estoy desahogándome con extraños en Internet. La casa está hecha trizas. Nuestra familia está rota. Y me pregunto cómo intentar ayudar a mi hermana se convirtió en esta pesadilla. Sé que esto fue largo, y si llegaste hasta aquí, gracias por leer. Supongo que lo que estoy preguntando es, ¿soy yo la villana? ¿Estuve mal al querer que se fueran? ¿Debería haber manejado las cosas de manera diferente? Estoy tan perdida y confundida, y solo necesito una perspectiva externa sobre todo este lío. Actualización, Dios mío, ustedes. Pensé que toda esta situación no podía empeorar, pero al parecer el universo vio mi vida y dijo, sujétame la cerveza. Han pasado unas 2 semanas desde mi publicación original, 2 semanas de noche sin dormir preguntándome cómo demonios llegamos hasta aquí. Entonces, de la nada, todo cambió. Todo comenzó con una llamada telefónica, número desconocido. Normalmente la habría dejado ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Todavía no sé si fue la mejor decisión que he tomado o la peor. La voz al otro lado del teléfono me resultaba familiar, pero tardé un momento en ubicarla. Era la mamá de Chris. Sí, esa mamá de Chris, la que había estado viviendo en nuestra casa sin pagar renta y sin que lo supiéramos, la que se sentaba en silencio, juzgándonos mientras discutíamos con Megan y Chris. Esa. Mi primer instinto fue colgar. Quiero decir, ¿acaso no habíamos pasado ya por suficiente? Pero algo en su voz me hizo detenerme. Sonaba diferente, más pequeña, de alguna manera hasta arrepentida. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que tenía información que cambiaría todo. Contra mi mejor juicio, acepté encontrarme con ella en una cafetería local. Me dije, ¿qué es lo peor que podría pasar? Cuando llegué a la cafetería, casi no la reconocí. La mujer que vino era la persona desafiante y crítica de nuestro último encuentro. Parecía derrotada, mayor, como si hubiera envejecido años en solo unas semanas. Empezó por disculparse, con lágrimas en los ojos, pidiéndome perdón por estar en nuestra casa sin permiso, por la manera en que había actuado, por todo. Estaba tan impactada que no podía ni hablar. Solo me quedé ahí sentada, agarrando mi latte mientras ella desahogaba su corazón. Pero eso era solo el principio.
Una vez que se calmó, soltó una bomba que hizo que todo lo demás pareciera una simple discusión. Resulta que Megan y Chris también le habían mentido a ella. Le dijeron que Benny y yo habíamos invitado explícitamente a que viviera con ellos y que estábamos encantados de tenerla ahí. Ella no tenía idea de que no sabíamos del acuerdo. Pensaba que todas esas discusiones eran solo por el desorden y el ruido, no por su presencia. ¿Recuerdas cómo Megan y Chris seguían diciendo que estaban arruinados, que no podían contribuir a las facturas o a la renta? Bueno, al parecer, eso también era mentira. Una gran, gorda y costosa mentira. La mamá de Chris sacó un montón de estados de cuenta bancarios. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Todos los meses, puntualmente, ella había estado transfiriendo dinero a Megan y Chris, mucho dinero, lo suficiente para cubrir la renta y los servicios de un apartamento decente y aún sobrarles. Todo este tiempo pudieron haber estado contribuyendo. Diablos, probablemente pudieron haber conseguido su propio lugar. Pero en lugar de eso, se guardaban el dinero y se aprovechaban de nuestra generosidad. ¿Pero por qué hacer toda esta farsa? Fue entonces cuando la mamá de Chris soltó la bomba final. Megan está embarazada. Tiene unos 4 meses. Mi hermanita está embarazada y no me lo había dicho. A mí, la persona a la que solía contarle todo, la persona que le sostuvo el cabello durante su primera resaca, que la ayudó a escoger su vestido de graduación. Me había ocultado esto. Aparentemente, Megan y Chris tenían un gran plan. Estaban ahorrando todo el dinero de la mamá de Chris, más lo que se ahorraban viviendo con nosotros sin pagar renta, para comprar una casa. Pensaban que una vez que tuvieran una casa y un bebé en camino, no seríamos capaces de echarlos. Tendrían su pequeña familia perfecta, todo pagado por nosotros. Pero se pone peor, porque, claro, siempre se pone peor. La mamá de Chris no había terminado. Sacó su teléfono, sus manos aún temblando, y me reprodujo un mensaje de voz. Era Chris, borracho por el sonido de su voz, presumiendo sobre su brillante plan, como estaban jugando con todos, nosotros, su mamá, mis padres, como Megan incluso había planeado el embarazo para coincidir con su gran revelación. Me sentí enferma, físicamente enferma. Apenas alcancé a llegar al baño antes de vomitar. Mientras estaba sentada en el frío suelo de baldosas, con la cabeza apoyada en la puerta del cubículo, trataba de darle sentido a todo. ¿Cómo había cambiado mi dulce hermanita en esta persona que ni siquiera reconocía?